como le decíamos al principio, ya habíamos hablado con Ignacio Flores, el profesor Ignacio Flores, que está aquí con nosotros esta noche, porque él fue uno de los ponentes del foro de formación del Consejo de Hermandades. Nos vino a hablar del observatorio, de la creación del observatorio de piedad popular del arzobispado de Sevilla, de la archidiócesis. Ayer estábamos con Santiago Padilla, se lo estaba comentando, el hermano mayor de la matriz de Almonte. Hay que decir que este año pues han tenido un gran nivel, un nivel superior este foro de formación, y entonces ya lo invité. Bueno, estábamos en la Cuaresma súper ajetreados y quedábamos con Ignacio. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, que pasara un poco la Semana Santa y demás, y nos quisiera un poquito más sosegado, ¿no? Para hablar un poco de la piedad popular y del observatorio que está puesto ya en marcha, para que nos cuente un poco precisamente qué función y por dónde van los tiros, ¿no? En este caso. Bueno, el observatorio básicamente es un órgano creado para el estudio, para la reflexión, para la difusión y para el asesoramiento en materia de piedad popular. Es un órgano que se integra dentro del arzobispado de la diócesis, es un órgano de carácter colegiado y es un órgano que trae causa fundamentalmente del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular del año 2024. Es un proyecto del arzobispo que cuando termina el Congreso entiende que esos días de trabajo, ese esfuerzo, ese foco que el Congreso puso en la piedad popular desde Sevilla debía continuar de alguna manera y debía hacerlo a través de un órgano permanente que propusiera pues temas de estudio, de reflexión, de fundamentos, de situación de la piedad popular. Y llevamos trabajando ya pues 6 o 8 meses en poner en pie esa nueva pieza dentro del funcionamiento, digamos, de la piedad popular de la archidiócesis. Usted hacía dos cuestiones, decía dos cuestiones que a mí me llamaban mucho la atención. En primer lugar, la definición de la piedad popular, ¿no? Porque muchas veces, o quizás ahora, estamos en un programa que hablamos generalmente de cofradía y de lo que hacen las cofradías, de identificarla casi a pie juntillas con las cofradías. Y usted decía que no, la piedad popular es un paso más allá. Efectivamente, la piedad popular abarca muchos más comportamientos. La piedad popular, digamos, institucional, es la que representan hermandades y cofradías, romerías, peregrinaciones, pero después hay un amplio abanico de comportamientos y de expresiones de piedad popular que tienen que ver con la piedad popular íntima, con la piedad popular familiar, con la piedad popular personal, con todas esas costumbres que hemos venido heredando, por ejemplo, oraciones en casa, por ejemplo, cuando nos santiguamos, cuando pasamos por delante de una iglesia o de un santuario y nos santiguamos, cuando rezamos en casa el rosario, cuando tenemos en nuestra cartera pues la estampa de mi Virgen, de mi Cristo que me ayuda, que me da seguridad, cuando transmitimos en casa momentos o costumbres de carácter religioso y los compartimos con nuestros hijos, con nuestros padres, todo eso es religiosidad popular. De manera que es un conjunto de expresiones de la fe, pudiéramos decir, que parten o que tienen que ver o que traen causa de la historia, de la tradición, de la forma de ser de un pueblo, que generalmente se gestan dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de los círculos personales, y que van paralelas a la liturgia oficial de la Iglesia, que la completan y que se encaminan hacia ella. Pero son realidades diferentes, distintas. Pero claro, lo que es cuantificable, medible, de alguna manera estudiable, son precisamente las organizaciones, ¿no? Las asociaciones de fieles, hermandades, cofradías, archicofradías, como lo queramos llamar. Y usted decía, bueno, venimos en el observatorio a hacer una fotografía de un momento concreto. Y yo quizá, y permítame usted la corrección, más que una fotografía habría que hacer como una pequeña secuencia, ¿no? Porque decía ayer Santiago Padilla que si algo caracteriza a la piedad popular, a las hermandades como religiosidad popular, es que son entes vivos. Sin duda. Entonces, quizá si queremos hacer una foto no salga movida, entonces habría que hacer como una pequeña secuencia, ¿no? de vídeo, un reel que se llama ahora los modernos, ¿no? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que para hacer esa secuencia tenemos que empezar con una fotografía, con un punto de inicio. La idea es que ese informe inicial, lo más completo posible,
sobre la realidad de las hermandades y cofradías de la archidiócesis nos sirva como punto de partida para una serie de informes sucesivos donde podamos ver un poco la secuencia, donde podamos ver la progresión. Por ejemplo, crecimiento y decrecimiento, dónde se produce el incremento en número de hermanos, si ese incremento en número de hermanos se traduce en incremento de nazarenos, el tema de la caridad, si va incrementándose, si no, si vamos cambiando la orientación de la caridad o no, si la formación nos preocupa realmente o no y hacia dónde dirigimos los esfuerzos de formación. Para eso hay que empezar con una primera fotografía y a continuación seguir ese camino, ese itinerario, de tal manera que en los años venideros podamos ver cómo va evolucionando, cómo van evolucionando esos referentes durante los años. Entonces, efectivamente, tienes razón, el propósito es hacer una secuencia en estos próximos años de cómo va evolucionando, digamos, la vida, las prioridades, el crecimiento de las hermandades y cofradías. Ese es el propósito. Había una... bueno, usted dio muchísimos datos, ¿no? Me parecieron bastante interesantes sobre la correspondencia o no entre la práctica religiosa, la práctica sacramental dentro de una vida de parroquia, de comunidad, con respecto a la participación del hecho religioso, ¿no? que provocan las hermandades y cofradías, y había una disparidad de números que yo entiendo que eso también le preocupa a la propia Iglesia y también creo que el arzobispo, además de los frutos, ¿no?, de este segundo congreso, el arzobispo detectó desde el primer momento, desde que llegó aquí en el verano de 2020, la poderosa acción que podía ser la realidad, la religiosidad popular para hacer la pastoral, ¿no?, para la vida pastoral de la archidiócesis. Sin duda, para una persona que viene de fuera, que trae una misión pastoral como la que trajo en su momento el arzobispo, que viene de una ciudad como Tarrasa y de una comunidad autónoma como la catalana, donde, digamos, los índices de secularización son muy importantes, son severos. Pues claro, entiendo que llegar aquí pues se encontró con una especie de paraíso, de oasis, ¿no?, donde la religiosidad popular se vive, se respira, se palpa casi diariamente en las calles y está presente en casi toda nuestra vida. De tal manera que eso me imagino que inicialmente le sorprendió y le alegró mucho. Ahora bien, a partir de ahí, él dice en muchas ocasiones que la religiosidad popular es una realidad a la que hay que acompañar. Es un tesoro para la Iglesia, porque lo es, pero es una manifestación de fe a la que hay que acompañar. Y esa es una de las tareas en las que tratamos de colaborar con el observatorio, sin duda. Lo que sí está claro es que hay una transformación dentro de la Iglesia en cuanto a la relación con la religiosidad popular, porque hace 50, 60 años no solo no es que estuviera acompañada o que no estuviera acompañada, sino que era incluso hasta hostil, ¿no? Algunos sacerdotes, o como decían algunos en un programa, se hacían las puertas chicas en las iglesias para que no salieran cofradías, ¿no? Entonces, esto ha cambiado, ¿no?, ha evolucionado a raíz del Vaticano II y además de la participación obligada de los laicos dentro de la Iglesia. Y claro, las hermandades de las cofradías las llevamos los laicos. Sin duda. Si hiciéramos un brevísimo repaso de cómo ha ido evolucionando la posición de la Iglesia respecto de la religiosidad popular, de la piedad popular, desde el Vaticano II hasta ahora, veríamos un interés creciente, pero significativamente creciente, hasta las últimas manifestaciones del Papa Francisco, e incluso la primera misa de inauguración de pontificado de León XIV, donde daba las gracias a las hermandades y cofradías por mantener vivo el tesoro de la piedad popular. Tras el Vaticano II se produce una situación, digamos, donde la Iglesia trata de abrir puertas, trata de abrir ventanas, trata de modernizarse, y en esa modernización se ven las hermandades y cofradías como algo antiguo, forma parte del pasado. Y por eso durante esos primeros años, después del Vaticano II, la década de los 60, final de la década de los 60, las hermandades no transcurren por unos caminos tranquilos, ¿no? Al revés, ¿no? Hay un cierto recelo por una parte de la Iglesia.
Sin embargo, ya a partir del propio Pablo VI, con Evangelii Nuntiandi, ya reconduce y empieza a descubrir cuál es la importancia y la utilidad que tiene la piedad popular en la evangelización. Continúa claramente Juan Pablo II, Benedicto XVI habla de la piedad popular como un tesoro de la Iglesia, y es que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice: la piedad popular es un lugar teológico. Eso es lo más importante que se ha dicho de la piedad popular en toda la historia de la Iglesia. Es el centro de donde podemos entender y donde podemos extraer enseñanzas para la relación del hombre con Dios. De manera que ha crecido enormemente el interés por la religiosidad popular, por la piedad popular, y se la ha colocado en el centro del interés de la Iglesia. En definitiva, el Congreso del año 2024 no fue sino poner el foco de la Iglesia en la piedad popular de cara al futuro. De manera que yo creo que estamos en un momento muy importante. Es verdad que tenemos la costumbre aquí en Sevilla, provincias y diócesis, la propia Andalucía, bueno, pues de sacar pecho en este sentido, de que, bueno, pues aquí está este tesoro de las cofradías, de las hermandades, de las asociaciones de fieles de distintos ámbitos, romerías, en fin, todo esto. Que decía don Manuel Soria cuando era delegado diocesano, que eran grandes puestos fronterizos donde había quien entraba, salía de la iglesia por ese puesto, ¿no? por la hermandad que tenía esa relación, pero después el resto no y demás. Pero ayer, por ejemplo, Santiago Padilla nos decía que está en Argentina en estos momentos a hacer una reunión con distintos focos de devoción rociera en toda Hispanoamérica, que precisamente es también un gran foco de religiosidad popular. Me atrevo a decir la Pastora de Barquisimeto en Venezuela, Guadalupe en México, bueno, son fenómenos de piedad popular multitudinarios, ¿no? Y quizá nosotros como que nada más que nos vemos un poco la pelusa del ombligo. Bueno, de hecho, donde más está creciendo ahora mismo la identidad católica en el mundo es en Latinoamérica y en África. Es donde más está creciendo. Que es además donde la piedad y las manifestaciones de fe enraizan más con la cultura, con las formas de expresión, con el arte, tanto en África como en Sudamérica y Centroamérica, es donde se está disparando la identidad católica. Decíamos que es ahí donde la fe es capaz, como decía el Papa Benedicto XVI, de inculturarse, de meterse, de trenzarse con nuestra cultura, con nuestra historia y con nuestras tradiciones. Muchas veces, cuando hablamos del observatorio y cuando hablamos de la piedad popular, decimos la piedad popular se parece un poco al acento de la fe. En todas partes la Iglesia tiene, a través de la liturgia, unas expresiones comunes. El Padre Nuestro, decíamos, lo rezamos aquí en Copenhague, pero a partir de ahí nosotros tenemos un acento especial a la hora de expresar y de vivir nuestra fe, absolutamente compatible con la liturgia, pero que nos reconoce a nosotros como pueblo, como comunidad, nuestra expresión, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra expresividad, nuestras ganas de vivir, nuestro clima, nuestra expresión en la calle. Entonces, eso es un tesoro enormemente importante y muy rico, porque acompaña a la liturgia, se encamina hacia la liturgia, pero al propio tiempo arraiga y se identifica con nosotros, con nuestra cultura y con nuestra forma de ser. Es verdad que donde ahora mismo prospera la piedad popular es donde la Iglesia está más fuerte y en mayor crecimiento, sin duda. Hablábamos eso, ¿no?, fuera de micrófono, el gran carácter de identidad que tiene la piedad popular para las comunidades más allá del fenómeno religioso, ¿no? Estamos grabando aquí en el Viso del Alcor, le ponían ejemplo, ¿no?, de la patrona, ¿no?, en el Viso, que está profundamente enraizada, ¿no?, y bueno, como en otros muchos lugares, pero aquí especialmente es muy llamativo, ¿no? Es decir, que por ahí se puede explicar también un poco por qué los números no acompañan de la participación del fenómeno religioso concreto con el de la participación, ¿no? Es decir, que hay también una cuestión sociológica que puede explicarlo. Es verdad, los datos indican, digamos los datos de Europa y los datos de España, indican que hay un decrecimiento, no diríamos que es dramático,
pero un decrecimiento progresivo en la identidad católica tanto en Europa como en España. En España, por ejemplo, estamos en torno al 55%, cuando hace 10 años estábamos en el 70% o en el 75%. Lo que es preocupante de verdad es la práctica religiosa. En Andalucía el decrecimiento es similar pero más amortiguado. Es menor ese decrecimiento en la identidad católica, cuando aparecen encuestas, cuando aparecen datos. Pero lo que sí es más preocupante es el decrecimiento en la práctica. Es decir, el descenso, por ejemplo, en matrimonios católicos y paralelamente el incremento en matrimonios civiles, o el descenso en el número de bautizos o en el número de comuniones. Eso sí es más preocupante y contrasta sin duda con una participación extraordinaria en procesiones, en cofradías, en romerías, en personas en la calle cuando salen esas. Entonces, bueno, pues eso es uno de los temas a trabajar y a estudiar desde el observatorio, tratar de proporcionar elementos que ese árbol, digamos, que es la religiosidad popular, que se ve desde fuera la piedad popular, que es un árbol frondoso y que es un árbol bien desarrollado, tenga unas raíces firmes, tenga unas raíces fuertes, tenga unas raíces sanas, ¿no? Esa es una de las tareas que tenemos, yo creo que el conjunto de la Iglesia andaluza y desde luego sevillana, ¿no? Y en cuanto al observatorio, Ignacio, ¿cómo va a ser la práctica? Es decir, ¿cómo vais a canalizar, cómo vais a hacer esa primera fotografía, ese primer fotograma de la secuencia? Porque imagino que será necesaria la participación activa de hermandades, de cofradías, de asociaciones, y claro, nos podemos encontrar también dentro de la diócesis hermandades como Macarena o como la tuya de San Gonzalo, ¿no?, que está en una expansión tremenda. Hablaba ayer el hermano mayor de casi 3.500 personas en el cortejo este pasado lunes santo, y que tienen, digamos, una dinámica, una manera con otras hermandades más humildes en localidades más lejanas y demás, que con las que haya más dificultades, ¿no?, para ponerse de acuerdo. Y me imagino que será un trabajo arduo contactar y tener el dato y que ese dato además sea fehaciente y fiable. Efectivamente. Estamos preparando, precisamente esta mañana hemos tenido una comisión ejecutiva con el señor arzobispo y le hemos hablado de este tema del informe, que es importante, sobre todo para tener, como decíamos, una foto de la realidad, que muchas veces esa foto, digamos, falta o la tenemos incompleta. La idea es lanzar a través de todas las hermandades una encuesta lo más completa posible de los distintos aspectos relevantes en la identidad y en el perfil de las hermandades. Una vez que tengamos esos datos, trataremos de llegar a todas y cada una de las hermandades, a través de los consejos locales, a través de las parroquias allí donde no haya, ponernos en comunicación con esas hermandades, pedirles que nos proporcionen esos datos y poco a poco tratar de hacer o de componer esa primera fotografía todo lo más completa posible. Y a partir de ahí, pues ir completándola en aquello que veamos que falta, y sobre todo ir comparándola con la que nos proporcionen en el futuro. De manera que podamos ver, decíamos antes, una especie de secuencia, ¿no?, dónde crecemos, dónde no crecemos, por qué interpretamos que crecemos en un sitio y que en otro no, qué carencias se detectan por parte de las propias hermandades, dónde hace falta un refuerzo a lo mejor de la Iglesia, dónde hace falta un apoyo en materia de formación, dónde hacen falta talleres en materia de caridad. Bueno, pues ese es un poco el trabajo, que ese es un trabajo del observatorio a medio y a largo plazo, pero lo vamos a empezar prácticamente ya, con decisión, con el propósito de que esa fotografía inicial sea lo más completa y lo más reveladora posible de esa realidad. Usted decía también que había otra pata en el observatorio que va a ser de las publicaciones, de generar esos datos y de crear publicaciones que sean realmente prácticas también, ¿no?, para abordar este asunto. Eso es. Bueno, antes de las publicaciones, si me permites, sí, te hablaría de una tarea de encuestas que el observatorio tiene también como propósito y como tarea dentro de los estatutos que lo regulan. Se trata de hacer cada año una encuesta sobre la identidad cofrade, por una parte de las hermandades y cofradías, es decir, hacer una encuesta por dentro de las hermandades y cofradías, y por otro lado hacer un estudio de opinión desde fuera, personas que no forman parte del mundo, digamos, de la piedad popular.
de tal manera que desde dentro de las cofradías seamos capaces de detectar cuál es esa identidad católica del cofrade, por qué acude a la cofradía, va mucho, va poco, en qué actividades de la cofradía se vincula, por qué en esas sí y en otras no, qué echa de menos, qué echa de más, cuáles son los elementos que digamos que podrían mejorarse, le parecen bien o mal las salidas extraordinarias, por ejemplo, qué pasa con el número de nazarenos. Bueno, todo eso forma parte de la información que pretendemos recibir en esa encuesta. También si su vida religiosa se desarrolla fuera de la hermandad, en qué movimientos participa, si dentro de la hermandad acude regularmente a los cultos, si está confirmado, de tal manera que eso también nos va a dar desde dentro de las hermandades un poco, digamos, una identidad del cofrade en términos generales, ¿no? Y después hay otras patas del observatorio, efectivamente hay una que es la formación y las publicaciones, ¿no? Ahora mismo hemos puesto en marcha ya tres líneas de publicación. Una es un compendio sobre piedad popular. Será una recopilación de las cuestiones fundamentales en unos 40 temas de 10 páginas, muy didácticos, muy sencillos, de tal manera que ahí se encuentre casi todo: historia, principios, fundamentos, lenguaje, arte, visión de futuro de las hermandades y cofradías y de la piedad popular. Una segunda pata son una colección de temas clave, que son ensayos pequeños de unas 40 o 50 páginas, que profundizan en un tema, en una cuestión. Ya hay algunos en marcha, el primero lo escribirá don Luis Rueda, se va a llamar ¿Qué es la piedad popular? Y uno pues va a poder, digamos, aprender o entender fácilmente. Y después tenemos una revista, que es una revista, digamos, académica, donde van a poder publicar, pues bueno, profesionales, expertos, etcétera. Para dejar esa biblioteca y dejar también esa formación que sea producto también del estudio que está haciendo el observatorio, imagino. Exacto, se trata de que las hermandades, vamos a ver, la piedad popular, pudiéramos explicarlo de esta manera. La piedad popular es algo que vivimos con muchísima intensidad, pero en lo que no sé si pensamos suficientemente hacia adentro, hacia sus fundamentos, hacia sus pilares. En este sentido, lo que pretende el observatorio es proporcionar elementos de formación, elementos de reflexión, elementos de debate, elementos de vernos a nosotros mismos y entender cuáles son, de dónde provienen esas manifestaciones, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cómo podemos avanzar, qué nos está pidiendo la Iglesia hoy a las hermandades, que nos está pidiendo coherencia, que nos está pidiendo ejemplo, que nos está pidiendo testimonio. Y ahí, por ejemplo, tenemos mucha tarea en materia de caridad, ¿no? Sí, la Iglesia hoy nos está diciendo necesitamos una caridad, como solemos decir, del darse. La caridad del dar es necesaria, la contribución económica, pero necesitamos voluntariado, necesitamos personas que transmitan de verdad el compromiso religioso diariamente en la calle. Bueno, pues de todas esas cosas queremos hablar y queremos proporcionar y queremos transmitir elementos de conocimiento a través del observatorio. Hoy, precisamente, casi de manera casual, ya sabe usted cómo son las redes sociales, uno cuando va mirando van saliendo según el algoritmo le vaya apeteciendo, y he visto un vídeo que me ha llamado mucho la atención, lo publicaban los compañeros de Canal Sur, de una familia que venía de distintos lugares, porque están en diáspora, como podríamos decir, y se reunían el miércoles santo para salir a la hermandad de los panaderos, ¿no? Es un vídeo muy bonito, como uno en Alemania, otro que venía de Canarias, esa familia se reunía, comían, estaban todos juntos, después se vestían en casa de la madre y hacían como la transmisión de lo que habían recibido de generaciones anteriores a la posterior. Muchas veces no cree que confundimos la territorialidad, que muchas veces como queremos identificar a la hermandad de barrio, a la hermandad de un territorio en común y demás, y es más precisamente en esto, en las familias. Yo, por ejemplo, igualmente, pongo de nuevo el ejemplo de su hermandad de San Gonzalo o de la mía propia, es decir, hace 50 años en la hermandad de San Gonzalo había un hermano que era joven,
50 años después, de esa misma casa hay 8, 10, 15, 20 o los que sean, ¿no? Donde la familia forma parte fundamental de la identidad y el crecimiento, ¿no? de esa religiosidad y de esa piedad popular heredada. Claro. Tiene muchísima importancia lo que estás comentando, muchísima, porque las hermandades se forman por dentro, eso lo saben bien los secretarios que miran las nóminas de hermandad, se forman en muchas ocasiones por racimos familiares, racimos familiares. Y esa es yo creo que es una clave importantísima para determinar cuál es la diferencia entre quizá lo poco que la fe se está transmitiendo fuera de la piedad popular y cómo la fe está creciendo dentro de la piedad popular. Fuera de la piedad popular ha habido durante unos años, y lo estamos viviendo, digamos, una ruptura en la transmisión de la fe dentro de las familias. La transmisión de la fe tradicionalmente se ha producido dentro de la familia, a través del colegio, a través de la parroquia, a través de los sacramentos, y eso prácticamente no se ha roto del todo, pero ha disminuido tremendamente esa vía de transmisión de la fe, lo que nosotros aprendíamos en casa, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo recuerdo a mi abuela ver por el pasillo, verla rezando el rosario arriba y abajo, lo recuerdo perfectamente, ¿no? En cambio, en las hermandades, eso se conserva a través de otros signos. Las familias se reúnen, la madre o la tía o la abuela sacan las túnicas, todos ayudan en el momento en que las túnicas se sacan, se prueban los capirotes, se prueban los antifaces, hay que ir a los cultos, se va a la función principal, se compran los caramelos. Eso es una forma de mantener el tesoro de la fe extraordinaria, extraordinaria. Ahora bien, no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar en eso. Ahora, tenemos, por eso decía el arzobispo nada más llegar, tenéis el tesoro de la piedad popular, ¿no? Y nos decía Benedicto XVI, la piedad popular es un tesoro. ¿Por qué? Porque se transmite en familia, que es la mejor manera de que la fe pase a través de lo que pasa, a través del cariño, a través de los genes, a través del amor, a través de... Entonces es una manera extraordinariamente importante de la transmisión de la fe. Si a eso conseguimos unirle, digamos, responsabilidad, coherencia, formación, pues tenemos un futuro, yo creo que muy optimista, podemos ser muy optimistas. De todas maneras, las hermandades en la actualidad, es decir, van de la mano de la Iglesia casi siempre, son bastante... se toma muy en serio la obediencia al pastor, diocesanos y demás, pues la historia nos dice que eso no ha sido así casi nunca, claro, ¿no? Es decir, claro. Cuántos pleitos, entre las propias hermandades, entre las hermandades con la propia autoridad eclesiástica, porque estaban acogidas en conventos, porque estaba, es decir, eso los especialistas en derecho que estudiáis os dais cuenta de lo que eso, es decir, que ahora mismo el pastor diocesano, en este caso don José Ángel, puede estar muy contento por cómo se comportan y cómo se desempeñan las hermandades en pleno siglo XXI, porque esto hasta hace 4 días era totalmente distinto, ¿no? Yo creo que hemos aprendido muchísimo en eclesialidad y en comunión. Es decir, las hermandades de hoy son conscientes de que tienen que caminar de la mano de la Iglesia y tienen que caminar de la mano de las parroquias. Y también las parroquias y la Iglesia es muy consciente de que tienen las hermandades un potencial extraordinario. Es verdad que hace años las hermandades surgieron en buena medida como una manifestación de autonomía de los laicos frente a, digamos, al poder y a la influencia del clero. Entonces, las hermandades, no digo yo que nacieran con un componente de anticlericalismo, pero sí es verdad que nacieron con un componente de autonomía. En la organización de los hospitales, la organización de la caridad, la organización de la acogida, muy vinculada en muchas ocasiones a los gremios, estaban indicando una necesidad de una participación autónoma, digamos, libre y muy vital del pueblo en la fe y en la liturgia, ¿no? Entonces no es de extrañar que durante años pues surgieran algunos desencuentros que en alguna ocasión pues se han prolongado quizá más de lo debido. Ahora
Este año hemos tenido, por ejemplo, en Sevilla un momento, el Domingo de Ramos, donde se ha escenificado, digamos, la vinculación entre una hermandad como es la Estrella y el que fue su templo durante muchos años, como fue la parroquia de San Jacinto, ¿no? De manera que puede ser el ejemplo de decir, bueno, pues tanto unos como otros estamos convencidos de que tenemos que ir de la mano, no podemos ir de otra manera, ¿eh? Entonces esa eclesialidad yo creo que es buena, esa comunicación es magnífica y estamos, me parece a mí, en ese aspecto en otros tiempos. Y ya por no entretenernos demasiado y aprovechando que estamos aquí, ¿qué papel vamos a tener los medios de comunicación con respecto al observatorio? ¿En qué podemos ayudar o cómo piensa el observatorio que podemos ser útiles para la difusión y para esa, repetimos, esa primera fotograma, esa secuencia que quiere sacar? Vamos a ver, de momento, antes hablábamos de algunas colecciones de formación que estamos poniendo en marcha. Una de ellas eran los temas clave de la piedad popular. El segundo número de esa colección de temas clave lleva por título Piedad Popular y Medios de Comunicación, y lo está escribiendo José Joaquín León, es el decano de los periodistas cofrades de la archidiócesis. Ahí vamos a encontrar muchas claves de la relación entre piedad popular y medios de comunicación, seguro, porque es una persona extraordinaria con una experiencia, seguro que nos va a dar muchas luces sobre cuál va a ser la sintonía entre piedad popular y medios de comunicación. Pero en cualquier caso, la sociedad de hoy no se entiende sin los medios de comunicación, es imposible entenderla sin los medios de comunicación. El observatorio os cuidará mucho, todo lo que podamos, os tendrá periódicamente en el arzobispado para daros cuenta de todo lo que estamos haciendo, de los fundamentos, de los propósitos, de las finalidades. El observatorio os consultará, vamos a empezar ahora unas reuniones con los hermanos mayores de toda la archidiócesis, y no solo con los hermanos mayores, sino con representantes de otros grupos de profesionales que trabajan en la Semana Santa, en las manifestaciones de piedad popular, para oír, para intercambiar opiniones, para plantear sugerencias, para plantear trabajo y tareas en el futuro. La función de contar es una función maravillosa, porque lleváis a las personas que os ven, que son cada vez más, que son ya no solamente son los enfermos, ya no solamente son las personas que se pueden mover, personas de fuera de Sevilla y de fuera de la archidiócesis, que la única manera que tienen de contactar con esto es a través de vosotros. Entonces, esa tarea es una tarea de una responsabilidad extraordinaria. En la transmisión se puede poner el acento en unas cosas o en otras, de manera que os pedirá el observatorio ayuda, os pedirá apoyo, os pedirá consejos. Entonces la idea es que trabajemos de la mano sin ningún género de dudas. Y ya la última de verdad, porque bueno, nosotros estamos aquí en un programa concretamente para Alcalá de Guadaira, mi compañero Miguel Ángel Crespo hace para Viso, para Mairena. ¿Se puede caer o correr el peligro de que se focalice mucho en cuanto al fenómeno en Sevilla capital, con tantísimas hermandades, con tanto volumen de información que se da y tantos programas y demás, y que el resto de esa piedad, religiosidad popular que se reparte por la archidiócesis, que corresponde con la provincia, quede un poquito diluido? Bueno, nosotros estamos empeñados en el equilibrio. Os cuento que de los actos de difusión del observatorio, el 80% lo hemos realizado en la archidiócesis, no en la capital. El 80% de los actos de presentación de los primeros sitios donde vinimos fue aquí a Alcalá, al Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Alcalá. Además, en el Consejo Asesor del Observatorio, que lo formamos 17 personas, hay un presidente, que es el de Alcalá, Emilio, que es el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá, está en el Consejo Asesor del Observatorio, como representante de todos los consejos locales. El arzobispo está absolutamente decidido a que el observatorio trabaje por todas las realidades de la vida popular de la archidiócesis, y nosotros siempre hablamos de la religiosidad de la vida popular de la archidiócesis, de manera
manera que vamos a procurar que tenga relevancia, que tenga importancia, que tenga participación toda la realidad territorial de la archidiócesis, no solamente Sevilla, que evidentemente pues sí, tiene un empuje y tiene tal, pero hay otras realidades magníficas. Si me permites, una de las iniciativas del observatorio es en la página web en la que estamos trabajando, estamos creando un mapa virtual de la archidiócesis. En ese mapa virtual, en el que veremos, como vemos en un mapa de Google o como vemos que podemos ampliar, cerrar, lo vamos a ver lleno de banderas por toda la archidiócesis. Cada bandera va a representar dónde está ubicada una hermandad, dónde se produce una romería, dónde hay un santuario, con su identidad, con su historia, con sus características, con su llamada, con sus propuestas, en toda la archidiócesis. Efectivamente, pues igual en Sevilla hay una concentración de banderitas, claro. Pero lo vamos a ver todo y lo vamos a ver completo y vamos a poder, pues igual descubrir realidades que no están en Sevilla y que son verdaderamente maravillosas y extraordinarias, ¿no? De manera que ahí trabajaremos también. Don Ignacio, pues nosotros nos ponemos a su disposición desde ya, porque bueno, nos resulta muy interesante este planteamiento del observatorio. Anhelamos, yo creo que además el que salgan esa primera fotografía para saber en qué momento estamos y bueno, pues te agradezco enormemente que hayas estado aquí, que te hayas desplazado y nos hayas explicado este proyecto. Ya hemos hablado de religiosidad popular. Las puertas de esta casa están abiertas para el observatorio y para usted. Yo vendré todas las veces que me invitéis, me habéis tratado fenomenal y encantado de venir cuando os parezca oportuno y necesario, aquí me tendréis sin duda. Y como hemos hablado al principio de nuestro programa, como las hermandades de gloria ya están en nuestra ciudad, bueno, pues celebrando principalmente la hermandad del Rocío, hoy vamos a repasar todos los acontecimientos que hemos tenido este último fin de semana, presentación del cartel de la Gloria, pregón rociero y demás, que nos lo habíamos dejado aparcado para poder hablar con Ignacio Flores. Así que a vuelta de pausa estamos ya con todo este contenido para cerrar nuestra Alcalá Cofrade de hoy.